Así que Romanos capítulo 15, verso 22 al 32. Estamos terminando el libro de Romanos y ha sido un transitar bendecido, fructífero, y el apóstol Pablo ha sido bien extenso en su carta y ahora está terminando ya con planes futuros que también de ellos vamos a aprender, con planes que vendrían después, que también en ellos hay principios que él dice y enseña. Así que Romanos 15, versos del 22 al 33. Leemos su palabra en esta tarde. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, cuando vaya a España, iré a vosotros, pues espero verlos al pasar y ser encaminado hacia allá por vosotros, una vez que haya disfrutado de vuestra compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Les pareció bueno hacerla, ya que son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ayudarlos con bienes materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado esta ofrenda, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea bien recibida, para que, si es la voluntad de Dios, llegue con gozo a vosotros y pueda descansar entre vosotros. Que el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, úsame como instrumento de tu gloria y que seamos todos equipados, afirmados, exhortados, Dios mío, en esta tarde, Señor, según tu palabra, Dios mío, que es inerrante, infalible y es perfecta. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, veíamos el domingo pasado que Pablo viene como un aterrizaje con Romanos, ¿verdad? Él viene ya desde el capítulo 13, veíamos varias palabras que él dice, como que quiere concluir ya la carta, ¿verdad? O sea, recuerden que quien está escribiendo es un hombre, Tercio es el que escribe la carta, al final puedes leerlo, que dice yo el que escribe la carta, pero es Pablo quien está diciéndole todo lo que debe escribir. Y Pablo como que está ya cerrando, pero de repente comienza con un listado de exhortaciones también, las cuales el 15 es parte de eso. Y Pablo lo primero que les habla en el versículo 1 es: por esta causa me he visto muchas veces ir a vosotros. ¿Qué causa es? ¿Qué causa es la que Pablo está diciendo, la cual le impedía ir a Roma? Está en los versículos anteriores, que dice en su Biblia, dice en el versículo 20, y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Amén. Pablo le era difícil llegar a Roma porque Pablo estaba inundando, saturando todo el este del mar Mediterráneo del Evangelio. Él estaba
tan enfocado en la expansión del evangelio que él no había podido ir a Roma. Y dice, por esta causa me ha sido difícil llegar a ustedes, porque es que yo no he parado, en otras palabras. He estado de viaje en viaje, hemos regado todo lugar del evangelio, ¿verdad? Y Pablo está haciéndolos a ellos conscientes de esta realidad sobre el evangelio que estaba siendo disperso. Sophie, dejé mi teléfono ahí. ¿Acaso un momentico? Disculpe, que tengo las fotos acá del screen. Gracias. Para eso estaba ahí sentado. Señor es bueno. Y tengo una foto que quisieras ver acá en las pantallas con el orden de la predicación. Romanos 15, 22, 33. El recorrido de Pablo llenando todo el evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico. Ilírico era lo que hoy en día sería Albania, ¿verdad? Habían 2.800 kilómetros, básicamente 1.780 millas. Pablo repletó todo esto del evangelio, ¿verdad? Ahí podemos ver ahora una siguiente foto con el mapa. Todo este recorrido, hermanos, ¿verdad? En carro hubiera sido unas 32 horas aproximadamente conduciendo, ¿verdad? Pablo llenó todo esto del evangelio. Ese es todo el área que Pablo llenó del evangelio en sus 3 viajes misioneros, ¿verdad? No hubo tiempo para descansar, no hubo tiempo para sentarse, ¿verdad? El tiempo que Pablo pasaba con la iglesia era para animar, exhortar, ¿verdad? Equiparles, corregir cosas que habían que corregir. Habían errores doctrinales, los apóstoles los estaban obligando a circuncidarse. Pablo llegaba, o sea, que él nada más no llegaba a evangelizar, también llegaba a corregir también llegaba a enderezar y a poner fundamento. Amén. Así que miren todo el recorrido que Pablo hizo, ¿verdad? Todo el este del mar Mediterráneo, y le quedaba pendiente la parte oeste del mar Mediterráneo, que es la parte de España, que es ahora lo que dice, me falta aún llegar a España. Aún no he llegado todavía allá, aún no he llegado al oeste de España. Cuando yo vaya, pienso pasar por donde están ustedes. Dice más abajo, cuando yo vaya allá, quiero llegar donde están ustedes y tener un tiempo de refrigerio. Amén. Y después que esté animado, que esté alegre, que esté lleno, que esté fortalecido, entonces sigo para España, ¿verdad? Pablo les está diciendo a ellos, yo tengo deseos de estar con ustedes allá, pero hay algo grande que me está llamando, y es las almas perdidas. Y es la necesidad por el evangelio. Y dice que en el versículo 20, en su Biblia, busquen en capítulo 15, y de esta manera me esforcé en predicar el evangelio. Pero dicen en el 19, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores, está hablando de toda la parte este del mar Mediterráneo, hasta Ilírico, les decía Albania hoy en día, de esta manera me esforcé en predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno, ¿verdad? Hoy en día es difícil decir esto, porque ya el evangelio, usted sabe que usted habla con alguien y le dice, bueno, yo iba a una iglesia antes, sí, ya yo sé de Cristo. Es difícil hoy en día poder conocer a alguien que no haya ido a una iglesia, o que no haya visto menos un versículo, o que no haya visto algo, o sea, hay mucho más en este país, ¿verdad? Pero yo les puedo decir algo, en la ciudad donde estábamos en Syracuse, llegaron allá, muchísimos cubanos llegaban, y muchos de ellos en Cuba no habían escuchado el evangelio, ¿verdad? No habían escuchado, literalmente dicen, no, yo nunca había escuchado. Donde yo estaba, había una iglesia, pero yo nunca quise ir. Yo nunca quise ir, yo estaba en mi mundo y nunca les llegaban. Pero realmente reconocemos que son casos contados. Ahora, Dios nos está mandando a esforzarnos.
Pablo les está diciendo a ellos, no puedo ir ahora, tengo algo que hacer. Y ese algo que hacer era una ofrenda que había recibido de Macedonia y de Acaya, una ofrenda que habían recolectado porque en Jerusalén había mucha hambre en estos tiempos. Esta hambre se había profetizado, un hambre grande que había en Jerusalén, y ahora Pablo tenía una colecta, una ofrenda que habían recogido y él era el responsable de mandarla. No había Zelle, no había Venmo, no había transferencias digitales, ¿verdad? Todo era por medio de ¿quién? De personas. Mensajeros, hombres fieles que llevaban esa colecta a las iglesias. Y Pablo les dice a ellos, yo quiero verlos, pero tengo que ir a Jerusalén. Ahora, cuando unimos Romanos con todo el recorrido bíblico, vamos a un pasaje que nos va a ayudar a entender qué pasó con este viaje a Roma del apóstol Pablo. Y quiero que vayan conmigo a sus Biblias en el libro de Hechos. Hechos 21 del 7 al 4. Y si pueden ahí también ponerla. Amén. Hechos 21, 7 al 4. Vamos a leer qué pasó con esta, porque saben, toda la Biblia está conectada. Y el libro de Hechos es el libro donde vemos los viajes misioneros, las iglesias plantadas. En Hechos 21, versos 7 al 4, Pablo propone este viaje a Jerusalén. ¿Verdad? Dice ahí en su Biblia, en el versículo 1 del capítulo 21, que dice, viaje de Pablo, quizás lo diga, quizás no. Hay Biblias que quizás unen los capítulos. Viaje de Pablo a Jerusalén. Este es el viaje que Pablo dice a Roma que tienen que hacer. ¿Ok? Para que estén conectados, para que cuando lean de nuevo Hechos, conecten un texto con otro. Dice del verso 7, para no leerlo completo, usted puede leerlo en su casa después. Dice del verso 7 al verso 14. Nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y llegando a Tolemaida. Saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que estábamos, fuimos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. Este tenía 4 doncellas que profetizaban. Amén. Y dice, mientras nosotros permanecíamos allí, algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Amén. Un hombre que salió de la nada, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Así que Pablo está ahora proponiendo ir a Jerusalén. Tiene una ofrenda que le había dado ¿quién? ¿La iglesia de quién? Macedonia, sigan conmigo, Macedonia y Acaya. ¿Verdad? Esas iglesias, y recuerden ustedes cómo fue plantada Macedonia. ¿Cómo empezó la iglesia de Macedonia? Bueno, Pablo tiene una visión de un varón macedonio, ¿verdad? Y en esa visión, Pablo llega a Macedonia, y cuando llega a Macedonia hay una mujer que vendía púrpura, Lidia, recuerden ustedes. Pablo predicó el evangelio, su corazón se abrió, el corazón de ella, dice que estaban sentadas a la orilla de un río. Recuerden ustedes que en el libro de Hechos, ellos se reunían en las sinagogas, pero en Macedonia no había sinagoga. Los registros, no está aquí, pero los registros de Josefo dicen que no había sinagoga aquí. Por tanto, estaban reunidas ¿dónde? A la orilla de un río, alabando al Señor ahí, porque nada los impedía de reunirse. Si no está la sinagoga, nos vamos a reunir de todas maneras. Amén. Y de ahí podemos sacar también enseñanza. Ahora, así se plantó la iglesia, porque comenzó ¿dónde? Comenzó en casa de Lidia. Dice después al final que en casa de Lidia se reunían los creyentes con ella y con su familia. Así que Pablo trae ahora una ofrenda de Macedonia a Jerusalén, y este pasaje de Hechos nos cuenta el recorrido qué pasó antes de llegar a Jerusalén. Y nos cuenta que Pablo fue advertido, ¿verdad?, por un hombre llamado Agabo. 2 veces sale Agabo en el libro de Hechos. Esta es una de las veces. Y le advierte, no vayas, serás puesto en prisión, vas a sufrir, vas a ser atado. Dice en el versículo
12 del mismo capítulo 21. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no pudimos persuadir, ¿cuenta quién? Lucas, el médico, ¿verdad? Que es quien hizo el libro de Hechos, escribió. Como no pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Pablo recibió alerta. Pablo recibió anuncio. Él dijo: como si esto me fuera a mí a atar. Como si esto me fuera a mí a detener. Qué convicción. Qué convicción. Dice en el verso 15: después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. ¿Cuál era el plan de Pablo? No lo leemos aquí, pero lo leemos en Romanos. ¿Cuál era el plan de Pablo después de Jerusalén? Ir a Roma y después ir a España, ¿verdad? Pablo tenía un plan trazado ya, ¿verdad? Dios mediante siempre, confiando, le dijo a Romanos: Dios mediante podré llegar a ustedes. Después de esos días, hechos los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros algunos de los discípulos de Cesarea, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Pablo llega a Jerusalén con la ofrenda. Un cuarto slide que tengo acá quisiera compartir. El tercero era: aún siendo avisado del peligro, Pablo realizó su último viaje a Jerusalén. No hay evidencia bíblica de que llegó a España, ¿verdad? Pero Clemente de Roma, uno de los discípulos de Juan el apóstol, se cree, Clemente de Roma escribió 2 cartas a Corintios que no son parte de los Corintios que leemos hoy. Y en su primera carta a Corintios él registra que Pablo llegó a España, ¿verdad? Y llegó a Portugal, a lo más occidental del mar Mediterráneo. No se sabe si es verdad, pero son comentarios, por si algún día usted lo ve, sepa que eso no está en la palabra, no está en la Biblia, pero son otros registros que bien interesante compartírselo. Ciertamente lo que nos enseña la palabra es que Pablo terminó su último viaje en Jerusalén, en este viaje que dio aquí ahora. Era prioridad para Pablo llegar a Jerusalén con la ofrenda. Note que la iglesia de Roma le está diciendo: ven para que pases un tiempo con nosotros. ¿Un tiempo de qué? De refrigerio, de ánimo, de compartir. Pero a Pablo lo llamaba tan alto la necesidad más que el relajar. Lo llamaba más alto la necesidad que el ir a compartir a un retiro espiritual, a un retiro de hombres y mujeres de Dios. Y él no escatima a la hora de decir: yo quiero estar con ustedes, pero hay una necesidad. Y entonces cuando Pablo sale para Jerusalén, y ya leímos el pasaje. Pregunta que quiero hacerles en esta tarde: ¿qué esfuerzos por la obra de Dios no estás haciendo cuando sabes que deberías estarlo haciendo? ¿Qué esfuerzo por la obra de Dios no estamos haciendo cuando sabemos que debemos estarnos esforzando? ¿Qué esfuerzo? Y es una pregunta para nosotros. ¿Qué milla más podemos caminar que no queremos caminar por el Señor? Que no nos interesa. Otros sí lo han caminado, ¿verdad? Pero ¿qué otra milla? ¿Verdad? ¿Has sido animado? ¿Has sido a veces has sido bendecido? Dios te ha bendecido con recursos. Dios te ha bendecido. Sí, Dios nos ha bendecido. Sí, tendremos 3, 4 trabajos. No tendrás todo lo que quisieras ahora mismo,
pero estás mucho mejor que cuando estabas hace 10 años atrás. O sea, Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Entonces, ¿qué esfuerzo por la obra de Dios? Fíjese que no es esfuerzo por tu negocio, por lo que estás emprendiendo, por tu trabajo. Ese esfuerzo lo hacemos, de seguro lo hacemos. Pero más allá por la obra del Señor, ¿qué no estamos haciendo que se supone que lo estemos haciendo? Pablo dice, me esforcé, ¿verdad? Pablo llevaba una ofrenda a Jerusalén, a la crisis que había. Y allí sería su último encuentro. Dice que llegó, apeló al César, entonces fue enviado, ¿verdad?, a Roma. Pablo pensaba ir a Roma a reunirse con los cristianos, con la iglesia de Roma. Pero no llegó a reunirse. Él llegó como un preso. Llegó como un reo. Pensaba ir como el apóstol, mas llegó como apóstol, pero esclavo de Cristo. Él sí llegó a Roma. Y la iglesia de Roma dice que iban a verlo a la prisión. Y dice que estuvo ahí días y meses y oraba por la gente. Y aún los que lo cuidaban se convirtieron al Señor. Y uno de ellos estaba enfermo y Dios lo sanó. Estaba en un lugar, hermanos, de gozo. Estaba preso, pero la palabra de Dios no estaba presa. Así que si el día de que tú te recoges y dices, no, yo no voy a hacerlo, no importa, otro lo hará, pero la palabra caminará. Alabado sea Dios. Ella no está presa. Dios usará a alguien, ella no está presa porque ella es viva, es eficaz y en ella hay vida. Porque su palabra es como rema que llega al corazón, lo despierta, lo resucita y no lo deja igual. Alabado sea Dios. Aunque te quedes apático, Dios usará otra persona. Pero su palabra no está presa. Hermanos, y Pablo no llegó como deseaba, pero llegó como Dios quería. Él no dijo que sea la voluntad de Dios. Ok, será la voluntad de Dios. Vas a llegar en cadenas. Pero mi palabra no está en cadenas. Alabado sea Dios. Hermanos, y la iglesia de Roma lo iba a ver. Entonces dice que iban a verlo allá. A regocijarse. Y Pablo después le pide a Tito, tráeme la capa, tráeme los pergaminos y los libros, ¿verdad? Como diciendo, no me puede faltar esto. La capa porque hacía frío, le llegó un tiempo de invierno, ¿verdad? Los pergaminos porque eran las cartas todas, ¿verdad? El Antiguo Testamento, los profetas, todo lo que estaba escrito. Tráeme eso. Y otros libros que él también leía. Recuerden ustedes que Pablo no nada más leía, él también leía a filósofos. La frase que podemos leer hoy en día de 1 Corintios 15, donde dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esa frase era de un filósofo griego de esos tiempos, que él la cogió de ahí y la puso ahí, ¿verdad? La frase que él le dice, ustedes cretenses que son glotones y ambiciosos, ¿verdad?, y carnales, es una frase propia de un filósofo cretense que criticaba mucho a su propia ciudad porque eran glotones, eran regados, era un desastre. Y tenían un filósofo que los autocriticaba. Y Pablo usa esa misma frase a la hora de animar a Tito a ir a Creta. O sea que Pablo leía otros libros también. Él no nada más leía los manuscritos. Y le dice a Tito, tráeme todo. Tráeme todo. Entonces ahí es cuando Pablo comienza, ¿verdad?, a escribir. Pablo llegó a Roma, sí llegó, pero como preso. Pero la palabra de Dios no se detuvo. Pablo continúa unos versículos más abajo en el verso 22 de Romanos 15. Y ahora Pablo les dice en el versículo 28, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado esa ofrenda, pasaré entre vosotros rumbo a España. Él estaba seguro de que iba a poder porque era tanto su anhelo que él creía que iba a pasar. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Llegaré con abundancia
de la bendición del evangelio de Cristo. Llegaré lleno de su espíritu, lleno de su palabra, lleno de su amor para seguir compartiendo con ustedes. Y él les pidió oración porque sabía que en Judea podía sufrir un ataque, podía sufrir una emboscada debido a que habían emboscadas, habían todo el que veían con un carruaje que tenía posiblemente recursos, ¿verdad? O coalimento, le hacían una emboscada. Y él pide en el versículo, dice en el versículo 26, pero porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos en Jerusalén. Les pareció bien, bueno, ahí habla. Entonces, ahí habla, se me fue el pasaje donde él habla de que en Judea lo podían, oraran para que Dios lo guardara en el viaje. Ahí está más abajo en el verso 20, en el 30. Dice, pero os ruego, hermanos, que por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea bien recibida. Pablo está pidiendo ahora oración a la iglesia por su viaje, sabiendo que esto no era algo propio de él, sabiendo que todos eran parte de este viaje a Jerusalén. Y Pablo humildemente les pide oración. Sí, el hombre que estuvo en el tercer cielo pidió oración. Sí, el hombre al que Cristo le habló, lo tumbó el caballo y le dijo, vas a ser mi apóstol, vas a ser mi servidor para los gentiles. Sí, el hombre que confrontó a Pedro, el apóstol principal, el líder de los 11, sí, ese Pablo pidió oración. Mi segunda pregunta en esta tarde es también, ¿tenemos la humildad de pedir oración a otros o somos cristianos independientes y autosuficientes? Pablo, el apóstol, pidió oración. ¿Pedimos oración a los demás o estamos en una burbuja de yo y Dios, Dios y yo? Él y yo nos entendemos. Esa es la nueva onda ahora. Dios me entiende, yo lo entiendo. Él y yo somos un equipo. Ese concepto yo no lo veo acá de Génesis a Apocalipsis. No está, ¿verdad? Estaba en el Antiguo Testamento, sí estaba por allá el hombre y Dios. Estaba Elías, estaba Eliseo, ¿verdad? Porque no se había manifestado lo nuevo. Pero ahora no es así. En la gracia manifiesta a toda persona, Dios ha construido algo que se llama iglesia. Y dice Efesios 2 que de 2 ciudades hizo una. De 2 pueblos hizo uno, derribando la pared que estaba en el medio. Por tanto, tú tienes una familia en la fe. Yo la tengo. No somos perfectos. Claro, no somos perfectos. Estamos en un proceso de santificación, ¿verdad? Y como veíamos en los pasajes antes de Pablo, de Romanos, tenemos que amarnos, recibir a los débiles en la fe. Pero Pablo me asombra que él sabe que va a esta misión y les dice, oren por mí, por favor, para que esto se dé. Oren por mí para que esto no sea algo de yo solo, una batalla campal contra el enemigo, sino que esto es algo de todos. Yo les exhorto en esta tarde, seamos humildes y pidamos oración también a los demás por nosotros. Eso es de Dios y eso es humildad. Amén. Es otro principio que podemos sacar también de estos versículos. Santiago 5, verso 16, verso 18. Hay una, no sé si se tiene un slide, me parece. Pero Santiago 5, 16, 18 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis, ¿qué cosa? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejantes a ¿quién? A las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amén. Orad unos por otros y confesaos unos con otros. Eso es de Dios.
Compartir nuestras cargas es de Dios. En la reunión pasada, esta semana, oramos y antes de reunirnos compartimos algunas cargas que estamos pasando. Y eso fue bueno. Eso fue bueno. Porque ahí se ve Dios que está ahí. Pero a veces tendemos a ponernos un caparazón, ¿verdad? La capa del zorro. Nos escondemos, ¿verdad? De Marvel, nos escondemos detrás de todo porque no queremos que vean nuestra fragilidad. Hermanos, cuando somos débiles, entonces que somos fuertes en el Señor. Pablo a Corintios, la segunda de Corintios les habló de sus debilidades y él le dijo, yo soy vulnerable, soy débil, pero cuando soy débil, soy fuerte porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Amén. Que nuestra debilidad, hermanos, sea también motivo para dar gloria a Dios. No para que te quedes sujeto a ella, porque Dios quiere transformarte, pero que tú sepas que en tu debilidad Dios se va a glorificar. No está ahí para que seas avergonzado, porque el evangelio que dice Romanos 1:16, porque el evangelio es poder de Dios. Dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Verdad? Así que yo no me avergüenzo en mis debilidades, lo que las crucifico en el nombre del Señor por su gracia, para que Cristo sea cada día más perfeccionado en mi vida. ¿Cómo? Progresivamente. Es un proceso. Pero para que no escondamos nuestras debilidades, Pablo les pide oración. Interesante que Pablo sabía que iba a sufrir en Jerusalén con el profeta Agabo. Sabía que su cinto lo había usado un hombre y que lo que le hicieron a él con ese cinto se lo harían a él ahora en Jerusalén. Pero hubo un hombre que también llegó a Jerusalén sabiendo que iba a sufrir. Hubo un hombre sabiendo que iba a perecer, iba a sufrir si subía a Jerusalén. Hubo un hombre, Filipenses capítulo 2, nos habla de un hombre que es mucho más que Pablo, que es el que tumbó a Pablo, que es el que llamó a Pablo y que él sabía que en un lugar llamado Calvario sufriría flagelazos, sufriría hambre, sufriría decepción, sufriría desencanto, traición y su cuerpo sería mortalmente herido. Su nombre es Jesucristo. Alabado sea Dios. Filipenses capítulo 2, hermanos, nos dice, si puedes ir conmigo a tu Biblia, Filipenses capítulo 2. Versículos del 1 al 6 dice, Filipenses 2, 1 al 6, voy a esperar que usted llegue al texto para que lo pueda leer, todos leerlos juntos. Qué bueno es Dios y qué bueno es su palabra, ¿verdad? Su palabra es buena y nos conecta una cosa con otra y nos muestra su revelación. Filipenses 2, del 1 al 6, dice, por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Alabado sea Dios, hermanos. Gloria a Dios. El Dios eterno se encarnó en un hombre ahora, ¿verdad? Para venir y mostrarnos su amor. No tenía que hacerlo. Pero más de 500 profecías del antiguo pacto decían que lo haría. Le compartí hace unos días sobre los magos, que a veces decimos que son 3, pero realmente la Biblia no dice cuántos eran. Eran 3 regalos, pero no saben cuántos magos eran. Pero los magos que llegaron, ¿verdad? Y ellos sabían que en ese lugar, en Belén, nacería. Pero Dios permitió una matanza grande de todos los niños menores de 2 años.
¿verdad? Porque Herodes sabía que nacería en esos días, ¿verdad? Y leyendo un libro que un hermano me regaló hace unos días sobre la vida de Herodes, lo que Josefo después escribió, que Herodes sufrió plagas terribles de enfermedad como una lepra mayor que la de Job, justo después que ordenó esta matanza de los niños. Por eso es que después el ángel le dice a José y a María, regresen, ya el hombre murió. Ya pues entonces ellos regresan y entonces vienen a Nazaret, ¿verdad? Pero Jesús nació en Belén, como se había profetizado, hijo de David, raíz de David, nacería en Belén, como el hijo de Isaí también un día nació, ¿verdad? Y entonces Dios en su gracia permitió, hizo que naciera ahí. ¿Y qué es Belén? Todos sabemos, la ciudad más pequeña era la ciudad del rey David, pero una ciudad pequeña, que es el establo, el lugar menos indicado para un rey nacer. Pero Dios no estaba escogiendo lugar, Dios estaba buscando un corazón. Corazones de hombres muertos, sedientos, necesitados por Él. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. Así que como mismo Pablo llevó la última ofrenda a Jerusalén, hermanos, Jesús fue la ofrenda de Dios en Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Fue la ofrenda grata, ofrenda santa, ofrenda grata a Dios. No hubo olor raro, no hubo olor rancio, no hubo una ofrenda rara. No hubo fuego extraño. El fuego de Cristo, su ofrenda al Señor. Dios dijo, aprobado. Es santo, murió en santidad, murió cumpliendo, murió sometido, murió cumpliendo la ley. Y no salió pecado ni de su boca ni de su corazón. Alabado sea Dios, hermanos. Esa es tu garantía. Esa es tu garantía, hermanos, que su vida fue perfecta hasta el final. Y hoy en día nos dijo, no los dejaré huérfanos, mas les mandaré mi espíritu para que ustedes caminen. Y estaré yo con ustedes todos los días. Prediquen este evangelio. Hagan discípulos, lleven el evangelio. Bautízales en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí que yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin. Esa es la ofrenda, hermano, final. Cristo Jesús, nuestro Señor. Pónganse esta tarde de pie, alabado sea Dios.